En una víspera de Navidad marcada por el luto y el silencio, un padre regresa a casa creyendo que nada cambiaría. Pero al cruzar la puerta, escucha la risa de su hija, un sonido hace tiempo olvidado, proveniente del fondo de la casa. Allí encuentra a la niña jugando con la nueva niñera, quien en pocos días logró lo que él no pudo en años. Lo que parecía una noche común se convierte en el inicio de una profunda redención y de un enfrentamiento inevitable. Si esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La noche caía sobre Madrid con esa prisa típica de diciembre, cuando el sol se despide temprano y las luces de la ciudad empiezan a competir con el crepúsculo anaranjado que aún insiste en colorear el horizonte. Ricardo Méndez estacionó el coche en el garaje del edificio donde vivía, en el barrio de Chamberí, y apagó el motor con un suspiro largo y cansado. Sus manos temblaban ligeramente sobre el volante. No era solo el cansancio físico del viaje de negocios lo que lo consumía. Era algo más profundo, más antiguo, algo que cargaba sobre sus hombros desde aquel día de marzo, hacía 1 año y medio, cuando todo cambió. Laura. El nombre de su esposa aún dolía como una herida abierta, de esas que nunca cicatrizan por completo. Ricardo cerró los ojos y permitió que su recuerdo invadiera su mente por un instante. Su sonrisa, la forma en que se arreglaba el cabello detrás de la oreja cuando estaba concentrada, el olor a lavanda que siempre dejaba en el aire al pasar. Todo eso seguía vivo dentro de él, latiendo como un corazón fantasma que se negaba a dejar de latir. Pero el dolor era demasiado grande, y Ricardo había encontrado una forma de huir de él. Trabajo, reuniones interminables, viajes a Barcelona, Sevilla, Valencia, contratos, propuestas, hojas de cálculo, presentaciones, cualquier cosa que lo mantuviera lejos de aquella casa, lejos de los recuerdos, lejos de la realidad insoportable de que Laura no volvería, y lejos también de Sofía. Sofía, su hija. 5 años de edad, ojos castaños enormes como los de su madre, cabello oscuro siempre recogido en una coleta mal hecha. Sofía, que había nacido con mínores autismo y que, desde muy pequeña, necesitaba cuidados especiales, rutinas estructuradas, paciencia infinita. Laura siempre supo cómo manejarla. Laura entendía cada gesto, cada sonido, cada silencio de su hija. Pero Ricardo nunca había aprendido. Amaba a Sofía, la amaba profundamente, pero se sentía perdido ante ella. Y cuando Laura se fue, esa sensación de impotencia se transformó en miedo, y el miedo en huida. Cogió la maleta del asiento trasero y caminó hasta el ascensor. Eran casi las 18 horas de una víspera de Navidad. Las calles estaban llenas de gente corriendo tras los últimos regalos, las últimas compras para la cena. Pero Ricardo no había comprado nada, no había planeado nada. La Navidad, para él, era solo un día más que tenía que pasar, una fecha más que traía recuerdos demasiado dolorosos. El ascensor subió despacio hasta el 7º piso. Ricardo observó su reflejo en el espejo empañado. 38 años, pero parecía tener 10 más. Ojeras profundas, barba sin afeitar, traje arrugado. Un hombre que se había rendido a sí mismo sin darse cuenta. Cuando la puerta se abrió, caminó por el pasillo silencioso hasta la puerta del apartamento. Puso la llave en la cerradura esperando encontrar lo que siempre encontraba: silencio, vacío. Sofía probablemente ya estaría durmiendo o quieta en su habitación, y la niñera sentada en el salón mirando el móvil, esperando el final de su jornada. Pero al abrir la puerta, algo diferente ocurrió. Una risa. Ricardo se congeló con la mano aún en el pomo. Era la risa de Sofía, clara, espontánea, cristalina como el sonido de campanas al viento. No escuchaba ese sonido hacía tanto tiempo que, por un momento, pensó que lo estaba imaginando. Pero no. La risa continuó, seguida de aplausos y de una voz femenina llena de entusiasmo. «Vamos, Sofía, tú puedes. Eso es, mi amor. Mira qué bien lo estás haciendo». Ricardo dejó la maleta en el suelo y caminó despacio por el salón en dirección al sonido.
Sus pasos eran silenciosos sobre la alfombra beige. Pasó por la estantería llena de libros que nadie ya tocaba, por la mesa del comedor donde hacía meses nadie se sentaba junto, y se detuvo en la entrada de la sala de juguetes. Lo que vio lo dejó sin aliento. Sofía estaba sentada en el suelo, rodeada de bloques de construcción coloridos. Sus ojos brillaban de concentración mientras encajaba una pieza en otra, creando una torre torcida pero llena de vida. Y a su lado, sentada en el suelo con las piernas cruzadas, estaba la niñera. Juliana había sido contratada hacía apenas 3 semanas, después de que la niñera anterior renunciara alegando que no podía con la niña. Juliana era joven, debía tener unos 25 años, cabello castaño liso hasta los hombros, rostro delicado, ojos verdes que transmitían una calma que Ricardo nunca había visto en nadie. Estaba vestida de forma sencilla, vaqueros y una blusa blanca, y sonreía a Sofía con una dulzura genuina, sin prisa, sin frustración, sin ese cansancio que todas las otras niñeras demostraban después de unos días. «Muy bien, Sofía. Ahora vamos a poner esta pieza azul aquí arriba. Inténtalo. No tengas miedo de equivocarte». Sofía cogió la pieza azul con ambas manos, la acercó despacio a la torre y con cuidado la encajó. La torre se tambaleó, pero no cayó, y Sofía se rió de nuevo, aplaudiendo con sus manitas pequeñas. «Lo logré». La voz de Sofía era baja, casi un susurro, pero estaba ahí. Estaba hablando, comunicando. Ricardo sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó en el marco de la puerta, incapaz de entrar, incapaz de anunciarse. Solo quería quedarse allí, observando, intentando entender lo que estaba pasando, porque aquella niña allí, sonriendo, interactuando, construyendo, no era la misma niña que él había dejado hacía 3 semanas. O quizás sí lo era. Quizás Sofía siempre había sido así, y él simplemente nunca había sabido cómo llegar a ella. Juliana notó el movimiento en la puerta y giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Ricardo. No pareció asustada, solo le dedicó una pequeña sonrisa e hizo un gesto discreto con la cabeza, como si dijera, «Todo está bien». Ricardo asintió de entonces y vuelta, aún paralizado. Juliana volvió su atención a Sofía. «¿Sabes lo que creo, Sofía? Creo que eres una arquitecta increíble. Esta torre quedó preciosa. ¿Qué tal si le hacemos una foto para que se la enseñes a papá cuando llegue?» «Papá». La palabra salió de la boca de Sofía como una pregunta. Miró a su alrededor, buscando. Y entonces sus ojos encontraron a Ricardo en la puerta. Por un segundo, temió que se asustara, que retrocediera, que volviera al silencio. Pero Sofía solo inclinó la cabeza hacia un lado, como hacía cuando tenía curiosidad. «Hola, hija». La voz de Ricardo salió ronca, trabada. Entró en la sala despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper aquel momento frágil y precioso. Sofía miró a Juliana, como si pidiera permiso para algo. Juliana sonrió. «Puedes ir, mi amor. Es papá». Y entonces, para el completo asombro de Ricardo, Sofía se levantó y caminó hacia él. No corrió, no saltó a sus brazos como hacen los niños en las películas, pero caminó, despacio, con sus pasitos cuidadosos, y se detuvo frente a él. Ricardo se arrodilló en el suelo para ponerse a su altura. «Hola, Sofía». «Hola». Ella extendió su manita y tocó su rostro, los dedos fríos contra la barba sin afeitar. Ricardo sintió que los ojos le ardían. ¿Cuándo fue la última vez que ella lo había tocado? ¿Cuándo fue la última vez que él realmente la había visto? No como una carga o una responsabilidad, sino como su hija. «Construiste una torre muy bonita». «Torre». Sofía repitió la palabra y sonrió. Luego se giró y volvió con Juliana, sentándose de nuevo a su lado. Ricardo se quedó allí, arrodillado, sintiendo algo romperse dentro del pecho. No era dolor, era vergüenza, una vergüenza profunda, ardiente, insoportable. Juliana se levantó con delicadeza y se acercó a él. Sus ojos verdes lo miraron con una comprensión que Ricardo no merecía. «Señor Ricardo,
Bienvenido de nuevo. Sofía tuvo un día maravilloso hoy. Montó esta torre, pintó un dibujo y hasta ayudó a organizar los juguetes. Estamos trabajando con una rutina nueva, con actividades sensoriales y pedagógicas adaptadas. Está respondiendo muy bien. Lo vi, lo escuché, su risa. Juliana sonrió. Se ríe bastante ahora, especialmente cuando jugamos con plastilina o cuando le canto. ¿Cómo lo lograste? La pregunta salió antes de que Ricardo pudiera pensar. Juliana dudó, escogiendo las palabras con cuidado. Yo no logré. Nada, señor Ricardo. Sofía siempre fue capaz. Solo necesitaba a alguien que supiera esperar, que respetara su tiempo, que le mostrara que el mundo no es un lugar aterrador. Los niños como Sofía necesitan previsibilidad, afecto constante, paciencia. Y yo tengo mucho amor para dar. Ricardo bajó los ojos. Paciencia, afecto constante. Todo lo que él no había logrado ofrecer a su propia hija. Necesito hablar contigo después de que Sofía se duerma. Claro, sin problemas. Juliana volvió al suelo y continuó jugando con Sofía como si nada hubiera pasado. Ricardo salió de la sala, cogió la maleta y fue a la habitación. Cerró la puerta, se sentó en el borde de la cama y se cubrió el rostro con las manos. Las lágrimas vinieron sin previo aviso, silenciosas y cálidas, mojando sus dedos. Lloró por la esposa que había perdido, por la hija que había abandonado emocionalmente, por el padre que nunca había logrado ser. Lloró por la soledad, por el vacío, por la culpa que lo consumía todos los días. ¿Cuánto tiempo estuvo allí? No supo decirlo, pero cuando se levantó, ya era noche cerrada. Se dio una ducha, se cambió de ropa y volvió al salón. Juliana estaba en la cocina preparando la cena de Sofía. La niña estaba sentada a la mesa, balanceando sus piernitas y mirando un libro de figuras. Ella cena siempre a las 19 horas, después se baña, se cepilla los dientes y se va a la cama a las 20 horas. La rutina ayuda mucho. Ricardo observó la escena. Todo parecía tan organizado, tan tranquilo. Juliana servía el plato de Sofía con cuidado, cortando los trozos pequeños, poniéndolos en el orden correcto, porque él sabía que a Sofía no le gustaba cuando las comidas se mezclaban. ¿Cómo sabía Juliana eso? ¿Cómo sabía tantas cosas que él, el padre, nunca había sabido? ¿Quiere cenar también, señor Ricardo? No, gracias. Comeré algo después. Juliana asintió y volvió su atención a Sofía. Conversaba con ella todo el tiempo, explicando cada cosa, preguntando si estaba rico, elogiando cuando comía bien. Sofía respondía poco, pero respondía. Y eso ya era un milagro. Después de la cena, Juliana llevó a Sofía a bañarse. Ricardo se quedó en la sala, escuchando los sonidos del agua, la voz suave de Juliana cantando bajito una nana, y las risas ocasionales de Sofía. Cuando Juliana trajo a la niña de vuelta, ya, en pijama y con el cabello mojado, Sofía parecía somnolienta y feliz. ¿Vamos a darle las buenas noches a papá? Sofía caminó hasta Ricardo y, para su sorpresa, subió a su regazo. Era un gesto pequeño, pero significaba todo. Ricardo la abrazó con cuidado, como si abrazara algo muy frágil y precioso. Buenas noches, Sofía. Noche, papá. Juliana llevó a Sofía a su habitación. Ricardo escuchó el sonido de la historia siendo leída, la voz suave de Juliana llenando el silencio. Cuando ella regresó, casi media hora después, Sofía ya estaba durmiendo. ¿Duerme toda la noche? Sí, desde que empezamos. La rutina nueva. Se siente segura, así que duerme tranquila. Ricardo le hizo un gesto a Juliana para que se sentara. Ella se acomodó en el sofá, manteniendo la postura profesional pero relajada. Él no sabía por dónde empezar. Juliana, necesito agradecerte. No sé lo que hiciste, pero Sofía está diferente. Mejor. Mucho mejor. Solo le di lo que necesitaba, señor Ricardo. Atención, estructura, cariño. Sofía es una niña increíble. Solo necesitaba a alguien que creyera en eso. ¿Por qué las otras niñeras no lo lograron? Juliana suspiró. Porque no entendían. Los niños con autismo no son difíciles, son diferentes. Y diferente no es malo.
Sofía no necesita ser arreglada, necesita ser comprendida. Estudié mucho sobre esto, hice cursos, me especialicé. Trabajar con niños especiales siempre fue mi sueño. Ricardo la miró con una admiración mezclada con vergüenza. Nunca supe cómo manejarla. Desde que nació, Laura siempre fue mejor en eso, y cuando Laura se fue, simplemente huí. Enterré todo en el trabajo y dejé a Sofía sola. Soy un pésimo padre. No diga eso. La voz de Juliana era firme, pero gentil. Usted está sufriendo, está de luto, y eso es humano, pero Sofía todavía está aquí. Y lo necesita a usted. No es demasiado tarde. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me reconecto con ella? Empiece despacio. Pase más tiempo en casa. Participe en las rutinas. Juegue con ella. Escúchela, incluso cuando no hable con palabras. Los niños con autismo se comunican de muchas formas. Sofía es muy expresiva. Usted solo necesita aprender su idioma. Ricardo asintió, absorbiendo cada palabra. Por primera vez en mucho tiempo, sentía algo que no era desesperación. Era esperanza, pequeña, frágil, pero real. Lo intentaré, prometo que lo intentaré. Juliana sonrió. Es todo lo que Sofía necesita. Ella se levantó, cogió su bolso y se sentó. Preparó para salir. Pero antes de abrir la puerta, se giró hacia Ricardo. Señor Ricardo, mañana es Navidad. No sé si usted tiene planes, pero yo estaba pensando en hacer una cena sencilla aquí para Sofía. Nada muy elaborado, pero algo que a ella le guste. Los niños necesitan rituales, buenos recuerdos. Si usted lo permite, claro. Ricardo sintió un nudo en la garganta. Puede hacerlo. Y por favor, llámame Ricardo. Nada de señor. Juliana asintió y salió. Ricardo se quedó solo en la sala silenciosa. Caminó hasta la habitación de Sofía y entreabrió la puerta. La niña dormía tranquila, abrazada a un osito de peluche que Laura le había dado al nacer. Ricardo entró en la habitación, se arrodilló junto a la cama y observó el rostro de su hija. Era tan pequeña, tan frágil, y él la había abandonado cuando más lo necesitaba. Lo siento, Sofía. Lo siento por todo. Prometo que seré mejor. Prometo que estaré aquí. Besó su frente con cuidado y salió de la habitación. Pero al volver a la sala, sintió que algo cambiaba en el aire. La puerta del apartamento se abrió y una figura conocida entró sin llamar. Beatriz, la hermana de Laura, la tía de Sofía. Beatriz tenía 35 años, 2 menos de los que Laura tendría ahora. Era guapa, pero su rostro llevaba una dureza que Laura nunca había tenido. Cabello rubio corto, ropa siempre impecable, postura erguida y autoritaria. Desde la partida de Laura, Beatriz había asumido el papel de guardiana de la memoria de su hermana, apareciendo en la casa casi todos los días, reorganizando todo, criticando todo, controlando todo. «Ricardo, has vuelto». Su voz no llevaba alegría, era solo una constatación. «Hola, Beatriz». «Sí, llegué esta tarde». Ella miró a su alrededor, sus ojos escudriñando cada rincón. «¿La niñera nueva ya se fue?» «Sí, Juliana salió hace un momento». «Juliana». Beatriz repitió el nombre con desdén. «Ese nombre no combina con esta casa. Laura siempre quiso una niñera más experimentada, mayor, alguien de confianza». «Juliana es de confianza, y Sofía está muy bien con ella». Beatriz se cruzó de brazos. «Necesito hablar contigo sobre esto, Ricardo. Esta chica tiene 25 años. ¿Qué sabe ella sobre cuidar a una niña especial? Sofía necesita a alguien serio, no a una jovencita que se pasa el día jugando en el suelo». Sofía está feliz, Beatriz. Se ríe, habla, interactúa. Juliana está haciendo un trabajo increíble. ¿O te está haciendo creer eso? Ricardo sintió que la irritación subía. ¿Qué quieres decir con eso? Solo digo que tienes que tener cuidado. Eres un hombre viudo, exitoso, vulnerable. Esas chicas saben cómo aprovecharse. Juliana no es así. Ella se preocupa de verdad por Sofía. Beatriz le dedicó una sonrisa fría.
Apenas conoces a esta mujer, Ricardo. Yo conozco a Sofía desde que nació. Estuve aquí todos los días después de que Laura se fue. Soy la única familia que tiene esta niña aparte de ti. Y no voy a permitir que una extraña venga aquí y ocupe el lugar de mi hermana. Nadie está ocupando ningún lugar, Beatriz. Juliana es la niñera, cuida de Sofía, es su trabajo. Beatriz se acercó, sus ojos fijos en los de él. Mañana es Nochebuena. Yo voy a preparar la cena aquí, como Laura lo haría. Usaré sus recetas, arreglaré la mesa como ella la arreglaba. Sofía necesita recordar a su madre. Ricardo respiró hondo, intentando mantener la calma. Juliana ya se ofreció a hacer una cena sencilla para Sofía. Entonces cancela. Esta casa es mía tanto como tuya. Laura era mi hermana. Y no, voy a dejar que borres su memoria trayendo extraños para tomar su lugar. Beatriz salió antes de que Ricardo pudiera responder, cerrando la puerta con fuerza. Él se quedó allí, parado, sintiendo el peso de la manipulación emocional que Beatriz ejercía sobre él. Ella siempre usaba a Laura como arma, como excusa, como justificación para controlarlo todo. Y Ricardo, consumido por la culpa, nunca había sabido cómo oponerse a ella. Pero ahora algo era diferente. Había visto a Sofía feliz, había visto a su hija viva de nuevo, y no iba a permitir que Beatriz destruyera eso. No importaba cuánto doliera, no importaba cuánto intentara manipularlo. Necesitaba proteger a Sofía, y si eso significaba enfrentarse a Beatriz, entonces se enfrentaría. La noche cayó pesada sobre Madrid. Ricardo se fue a la cama, pero no pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos, de recuerdos, de miedos y de una determinación frágil que intentaba afianzarse dentro de él. Mañana sería Nochebuena. Y él sabía que sería una noche que cambiaría todo. La mañana de Nochebuena amaneció con un cielo gris sobre Madrid, ese tipo de día en que el sol se empeña en esconderse tras las nubes cargadas, pero que no llegan a descargar lluvia. Ricardo se despertó temprano, antes incluso de que sonara el despertador. Había dormido mal, despertándose varias veces durante la madrugada, la mente inquieta recorriendo laberintos de recuerdos y preocupaciones. La conversación con Beatriz aún resonaba en sus pensamientos, pero algo más grande lo incomodaba. La dolorosa percepción de que había sido un padre ausente, de que Sofía había crecido sin él, y de que una extraña había logrado en 3 semanas lo que él no había logrado en 5 años. Se levantó, se puso una sudadera y caminó hasta la cocina. Preparó café, se sentó a la mesa y se quedó allí, observando el apartamento silencioso a su alrededor. Todo estaba demasiado ordenado, demasiado limpio, demasiado impersonal. Aquel lugar ya no parecía un hogar. Parecía un mausoleo dedicado a Laura, donde cada objeto estaba congelado en el tiempo, cada mueble posicionado exactamente como ella lo había dejado, cada foto enmarcada como un altar de recuerdos que nadie tenía valor de mover. A las 7:30 de la mañana sonó el timbre. Era Juliana. Ricardo abrió la puerta y ella entró con una sonrisa tranquila, cargando una bolsa de tela llena de materiales. «Buenos días, Ricardo. Traje algunas cosas para las actividades de hoy. Vamos a hacer galletas de Navidad con Sofía. Le encanta manipular masas y texturas». «Buenos días, pasa. Sofía todavía está durmiendo». «Está bien. Prepararé su desayuno mientras tanto». Juliana fue a la cocina y comenzó a trabajar con una eficiencia silenciosa. Ricardo la observó de lejos, notando cada gesto cuidadoso, cada movimiento pensado. Cortó frutas en trozos pequeños, preparó un batido, separó el panecillo que le gustaba a Sofía, calentó la leche a la temperatura exacta. ¿Cómo sabía todo eso? ¿Cuántas horas había pasado observando, aprendiendo, dedicándose a conocer cada detalle de la rutina de Sofía? «Ricardo, ¿quieres desayunar con nosotras? Creo que sería bueno para Sofía». Él dudó. La idea de sentarse a la mesa, de participar en aquella rutina matutina, parecía extraña, pero había prometido intentarlo. «Quiero». Juliana sonrió y puso un plato más en la mesa. Pocos minutos después, Sofía apareció en la puerta de la habitación,
todavía en pijama, el cabello revuelto, frotándose los ojos con sus manitas. Al ver a Juliana, su rostro se iluminó. Yuyu era el apodo que Sofía le había dado. Juliana abrió los brazos y Sofía corrió hacia ellos, abrazando a la niñera con una intensidad que hizo que el pecho de Ricardo se apretara. ¿Cuándo fue la última vez que Sofía lo había abrazado así? ¿Cuándo fue la última vez que él había estado lo suficientemente presente para merecer un abrazo así? «Buenos días, mi amor. ¿Dormiste bien?» Sofía asintió con la cabeza y entonces se dio cuenta de que Ricardo estaba sentado a la mesa. Se detuvo, observándolo como si intentara entender qué hacía él allí. Ricardo sonrió, intentando parecer natural. «Buenos días, Sofía. Vine a desayunar con ustedes». Sofía miró a Juliana, buscando confirmación. Juliana asintió con la cabeza, animándola. Despacio, Sofía caminó hasta la silla al lado de Juliana y subió a ella. No era al lado de Ricardo, pero él entendió. Era un proceso. Sofía necesitaba tiempo para confiar en él de nuevo, si es que alguna vez había confiado. El desayuno fue tranquilo. Juliana conversaba con Sofía todo el tiempo, explicando cada cosa, haciendo preguntas sencillas, elogiando cada pequeña conquista. Sofía comió bien, bebió todo el batido y hasta usó la servilleta para limpiarse la boca sola. Ricardo observaba todo en silencio, impresionado con cuánto había evolucionado su hija. «Hoy vamos a hacer galletitas de Navidad. ¿Recuerdas? Me vas a ayudar a mezclar todo». «Galleta». Sofía repitió la palabra y aplaudió. Juliana miró a Ricardo. «¿Quieres participar?» Era la segunda oportunidad que ella ofrecía. Ricardo no iba a desperdiciarla. «Me encantaría». Después del desayuno, Juliana ayudó a Sofía a cambiarse y cepillarse los dientes. Luego, montó la estación de cocina en la mesa de la cocina. Puso delantales a Sofía y a ella misma, esparció los ingredientes y comenzó a enseñar. Ricardo se quedó allí, observando de pie sin saber muy bien qué hacer. «Ricardo, ¿puedes separar los cortadores de galletas? Están en ese cajón de allí». Él obedeció, feliz de tener algo concreto que hacer. Cogió los cortadores en forma de estrella, árbol de Navidad, corazón. Juliana comenzó a mezclar los ingredientes con Sofía, dejando a la niña poner la harina, romper los huevos con ayuda, remover la masa con sus manitas pequeñas. Había harina por todas partes, en la mesa, en el suelo, en el rostro de Sofía, pero a nadie le importaba. Sofía reía, se pringaba, se divertía. «Ahora vamos a estirar la masa y usar los cortadores. Ricardo, ¿puedes ayudar a Sofía?» Él se acercó, se arrodilló junto a su hija. Sofía lo miró vacilante. Ricardo cogió un cortador de estrella y se lo mostró. «¿Vamos a hacer una estrella?» Sofía cogió el cortador de su mano y lo presionó sobre la masa. La galleta quedó torcida, imperfecta, pero era suya. Ella la había hecho. Y cuando miró a Ricardo, había un brillo en sus ojos que él no veía hacía mucho tiempo. Aprobación, orgullo, conexión. Quedó preciosa Sofía. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Y en ese momento, Ricardo sintió que algo se curaba dentro de él. Era solo una galleta torcida, pero significaba mucho más. Significaba que quizás aún había tiempo. Quizás él aún podía ser el padre que Sofía merecía. Pasaron la mañana entera haciendo galletas. Cuando finalmente pusieron las bandejas en el horno, la cocina estaba un desastre, pero había risas, había vida, había algo que Ricardo no sentía hacía mucho tiempo. Felicidad, simple, pura, inesperada. Juliana limpió a Sofía y llevó a la niña a la sala a jugar mientras las galletas se horneaban. Ricardo se quedó en la cocina, limpiando el desorden, sintiendo el dulce olor que comenzaba a esparcirse por el apartamento. Cuando terminó, fue a la sala y encontró a Juliana y Sofía montando un rompecabezas en el suelo. Él se sentó en el sofá solo observando, y entonces Juliana hizo algo que lo sorprendió. «Sofía, ¿por qué no llamas a papá para jugar con nosotras?»
Sofía miró a Ricardo, evaluando. Después extendió su manita, sosteniendo una pieza del rompecabezas. «Papá, aquí». Ricardo bajó del sofá y se sentó en el suelo junto a ellas. Sofía le puso la pieza en la mano y señaló un espacio vacío en el rompecabezas. Él encajó la pieza y Sofía aplaudió. Era un gesto pequeño, pero para Ricardo era todo. Por primera vez, él estaba formando parte de la vida de su hija, no como una sombra distante, sino como una presencia real. Pasaron toda la tarde juntos. Jugaron, rieron, montaron castillos de bloques, pintaron dibujos. Juliana conducía todo con una naturalidad impresionante, siempre incluyendo a Ricardo, siempre dando espacio para que él y Sofía se conectaran. Ella no estaba intentando ocupar su lugar, estaba ayudando a construir un puente entre padre e hija, y Ricardo le estaba profundamente agradecido por eso. Cuando el reloj marcó las 17 horas, sonó el timbre. Ricardo abrió y se encontró con Beatriz, cargando bolsas llenas de compras. Ella entró sin esperar invitación, sus ojos escudriñando la sala. «¿Qué es este olor?» «Hicimos galletas de Navidad». Sofía ayudó. Beatriz frunció el ceño. «Sofía no sabe hacer galletas». «Ahora sí», Juliana le enseñó. Los ojos de Beatriz se volvieron hacia Juliana, que estaba en la sala con Sofía. Había algo frío, calculador, en esa mirada. Juliana lo percibió y se levantó, manteniendo la compostura profesional. «Buenas tardes». Beatriz no respondió. Solo se giró hacia Ricardo. «Vine a traer las cosas para la cena de mañana. Voy a prepararlo todo como Laura lo hacía. Pavo, farofa, arroz, postres, todo como a ella le gustaba». «Beatriz, te dije ayer que Juliana ya se había ofrecido a hacer una cena sencilla. Y yo dije que vendría de todas formas. Esta casa también es mía. Laura era mi hermana. Tengo derecho a estar aquí en Navidad». Ricardo suspiró. No quería discutir, no en ese día. Así que abrió la puerta y la dejó pasar. Beatriz miró a su alrededor, sus ojos deteniéndose en el árbol de Navidad torcido y lleno de adornos mal colocados. Su boca se torció en una expresión de desaprobación. «¿Qué es esto?» «Un árbol de Navidad». Sofía ayudó a decorarlo. Laura nunca dejaría un árbol así. Ella siempre se aseguraba de que todo estuviera perfecto. Laura no está aquí, y Sofía sí, y ella está feliz con el árbol tal como está. Beatriz no respondió. Solo caminó hasta la cocina, donde Juliana estaba preparando los ingredientes para la cena. Las dos se miraron fijamente por un largo momento, la tensión en el aire tan espesa que parecía posible cortarla con un cuchillo. «Vine a ayudar con la cena». Juliana mantuvo la voz tranquila, profesional. «Gracias, pero todo está bajo control». «No pregunté si estaba bajo control. Dije que vine a ayudar». Beatriz comenzó a coger sartenes, a abrir armarios, a moverse por la cocina como si fuera dueña del lugar. Juliana observaba en silencio, sin interferir, pero Ricardo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos apretaban el paño de cocina. Sofía apareció en la puerta de la cocina, todavía sosteniendo uno de los bloques sensoriales. Al ver a Beatriz, su rostro se cerró. Retrocedió, escondiéndose detrás de Juliana. Beatriz lo notó, y algo en su expresión cambió: resentimiento, celos, rabia. «Sofía, ven a darle un abrazo a la tía». Sofía apretó la pierna de Juliana con más fuerza, sin moverse. Beatriz dio un paso en dirección a ellas. «Sofía, te estoy hablando. Ven aquí». Su voz era firme, autoritaria. Sofía comenzó a temblar. Juliana se agachó, poniéndose a la altura de la niña. «Está todo bien, mi amor. No tienes que hacer nada que no quieras. No interfieras. Soy su tía. Tengo más derecho sobre esta niña que tú». «Nadie tiene derecho sobre nadie. Sofía es una persona, y tiene derecho a elegir con quién quiere estar». Beatriz apretó los puños, el rostro rojo de rabia contenida. Ricardo sintió que necesitaba intervenir antes de que la situación explotara. «Beatriz, por favor, no hagas esto, no hoy».
¿Hacer qué, Ricardo? ¿Exigir respeto? A esta niña le están enseñando a despreciarme y todo por culpa de ella. Beatriz señaló a Juliana con un dedo acusador. Juliana no se movió, manteniendo la postura tranquila. Pero Ricardo podía ver el dolor en sus ojos, la injusticia de aquellas acusaciones. Juliana no está enseñando nada. Sofía está reaccionando a su comportamiento, Beatriz. Los niños sienten la energía, y su energía es pesada, agresiva. Sofía le tiene miedo. ¿Miedo? ¿Miedo de mí? Soy la única persona que se preocupa por esta niña aparte de ti. Estuve aquí todos los días después de que Laura se fue. Yo me encargué de todo cuando tú huiste a tus viajes de negocios. ¿Y ahora esta extraña llega y quiere tomar mi lugar? Juliana finalmente habló, la voz aún tranquila pero cargada de firmeza. No quiero tomar el lugar de nadie, doña Beatriz, pero usted necesita entender que el amor no es posesión. Sofía no es un objeto, es una niña que necesita cariño, no control. Usted no sabe nada sobre mí ni sobre lo que siento. Usted no perdió una hermana, usted no sabe lo que es ver a la persona que más ama irse y dejar un vacío imposible de llenar. Sé lo que es la pérdida, y sé que el dolor no justifica lastimar a un niño. Las palabras cayeron como una bomba. Beatriz abrió los ojos, el rostro aún más rojo. Por un momento, Ricardo pensó que iba a abalanzarse sobre Juliana. Pero entonces Beatriz se giró y salió de la cocina, golpeando los pies con fuerza. Las horas siguientes fueron tensas. Beatriz se quedó en la sala, reorganizando todo, cambiando los adornos del árbol de lugar, arreglando los cojines del sofá, creando una atmósfera de incomodidad constante. Juliana continuó en la cocina, preparando la cena con Sofía a su lado, manteniendo a la niña ocupada y feliz. Ricardo se movía entre los dos ambientes, intentando mantener la paz, pero sintiendo que era una misión imposible. Cuando el reloj marcó las 18 horas, Juliana anunció que la cena estaba lista. La mesa estaba puesta de forma sencilla pero bonita. Platos coloridos, servilletas dobladas, un centro de mesa con velas. Nada elaborado, nada ostentoso, solo acogedor. Beatriz miró la mesa y bufó. Laura siempre se aseguraba de usar la vajilla especial en Navidad. Esta vajilla es especial, es la que Sofía eligió. Beatriz no respondió. Solo se sentó en la cabecera de la mesa, ocupando el lugar que siempre había sido de Laura. Ricardo percibió la simbología, pero decidió no comentar. No quería más peleas. Juliana ayudó a Sofía a sentarse y luego sirvió los platos. Pollo asado, arroz, ensalada, patatas, todo sencillo, todo sabroso, todo hecho con amor. Sofía comía despacio, explorando cada sabor. Estaba feliz, tranquila, pero Beatriz observaba cada movimiento de la niña con ojos críticos, juzgando, evaluando, esperando el error. Y el error llegó. Sofía, intentando coger un trozo de patata, dejó caer el tenedor. El sonido del metal golpeando el plato resonó por la sala como un disparo. «Sofía, cuidado, tienes que comportarte como una niña educada». La voz de Beatriz era dura, llena de reprobación. Sofía se congeló, los ojos abriéndose de miedo. Ricardo iba a intervenir, pero Juliana fue más rápida. «Está todo bien, Sofía. Fue un accidente. Les pasa a todos. No está todo bien. Ella necesita aprender a comportarse. Laura siempre enseñó que en la mesa hay que tener educación. Sofía tiene 5 años y tiene autismo. Está haciendo lo mejor que puede. El autismo no es excusa para la falta de educación. No es excusa, es una condición. Y Sofía merece paciencia, no juicio». Beatriz tiró la servilleta sobre la mesa y se levantó, la silla raspando el suelo con un ruido estridente. Sofía comenzó a llorar, sus manitas cubriendo sus oídos, intentando bloquear el ruido, la tensión, el miedo. Juliana inmediatamente fue hacia ella, la cogió en brazos, calmándola con palabras suaves. «Está todo bien, mi amor. Está todo bien. Yuyu está aquí». Ricardo se levantó también, enfrentando a Beatriz. «Basta, Beatriz. Asustaste a Sofía. De nuevo». «¿Yo la asusté?».
Solo estoy intentando educar a esta niña. Pero parece que a nadie en esta casa le importa la educación. Nos importa el bienestar de Sofía, y tú lo estás destruyendo. ¿Yo lo estoy destruyendo? ¿Yo? ¿Quién huyó durante 1 año y medio? ¿Quién abandonó a esta niña cuando más lo necesitaba? Yo fui la que estuvo aquí, Ricardo. Yo fui la que se encargó de todo, y ahora tienes la audacia de acusarme. No te encargaste de nada. Usaste a Sofía como sustituto emocional de Laura. Estás asfixiando a esta niña con tus expectativas imposibles, con tu necesidad de control, con tu incapacidad de lidiar con tu propio dolor. Las palabras salieron duras, certeras. Beatriz se tambaleó como si la hubieran abofeteado. Sus manos temblaban, los ojos brillaban con lágrimas no derramadas, y entonces algo se rompió dentro de ella. Toda la rabia, todo el dolor, toda la frustración acumulada explotaron de golpe. No tienes derecho a juzgarme. No sabes lo que es ver a tu hermana irse. No sabes lo que es perder a la única persona que realmente te entendía. Laura lo era todo para mí. Y cuando ella se fue, Sofía fue todo lo que me quedó. Pero ahora ustedes están intentando quitármela también. Están intentando borrar a Laura, reemplazarla con esta intrusa, señaló a Juliana, el dedo temblando de rabia. Juliana aún sostenía a Sofía, protegiendo a la niña con su cuerpo, pero sus ojos estaban fijos en Beatriz, firmes y sin miedo. No estoy reemplazando a nadie. Estoy cuidando a una niña que necesita amor y estabilidad, y usted, doña Beatriz, está impidiendo eso. Usted no es más que una oportunista, una aprovechada que vio a un hombre viudo vulnerable y a una niña carente, y decidió entrar en sus vidas para conseguirlo. ¿Qué quiere? ¿Y qué es lo que quiero según usted? Beatriz le dedicó una sonrisa cruel. Seguridad financiera, un hogar, un hombre que pueda mantenerte. Siempre es la misma historia. Juliana podría haberse defendido, podría haberle gritado de vuelta, pero no hizo nada de eso. Solo miró a Beatriz con una tristeza profunda en los ojos. Usted no me conoce, no sabe nada sobre mí, sobre mi vida, sobre mis intenciones. Pero le diré una cosa. Amo a Sofía. La amo de verdad. Y si usted realmente amara a esta niña, querría que fuera feliz. Pero usted no quiere eso. Usted quiere controlar, poseer, usar a Sofía para llenar el vacío que Laura dejó. Y eso no es amor, eso es egoísmo. Las palabras cayeron como piedras, pesadas y definitivas. Beatriz se quedó allí, temblando de rabia, de dolor, de humillación. Y entonces algo dentro de ella se rompió por completo. Cogió la copa de vino que estaba en la mesa y la lanzó contra la pared. El cristal se hizo añicos, los trozos esparciéndose por el suelo, el líquido rojo escurriéndose por la pared blanca como sangre. Sofía soltó un grito aterrorizada. Juliana la protegió, dándole la espalda a Beatriz, haciendo un escudo con su propio cuerpo. Ricardo avanzó, interponiéndose entre Beatriz y las dos. «Apártate de mi vista». La voz de Beatriz era baja, peligrosa. Sus ojos estaban fijos en Sofía, que lloraba desesperadamente en los brazos de Juliana. «No, no te acercarás a ellas. Es mi sobrina. Tengo derecho». Perdiste ese derecho en el momento en que empezaste a usar a Sofía como arma emocional, en el momento en que decidiste que tus necesidades eran más importantes que su bienestar. Beatriz intentó pasar por él, pero Ricardo la sujetó por el brazo, no con fuerza, pero con firmeza. Beatriz intentó soltarse, pero él no lo permitió. «Suéltame, no hasta que te calmes». «No necesito calmarme. Necesito coger a mi sobrina y sacarla de esta casa antes de que ustedes la destruyan por completo». Ella intentó soltarse de nuevo, y esta vez lo logró. Avanzó hacia Juliana, las manos extendidas como garras, intentando arrancarle a Sofía de los brazos de la niñera. El instinto protector de Juliana actuó inmediatamente. Se apartó, sujetando la muñeca de Beatriz con una mano mientras mantenía a Sofía segura con la otra. Sus ojos, siempre tan tranquilos, ahora brillaban con una determinación feroz. «Usted no va a tocar a esta niña con rabia. Quítame las manos de encima. Solo cuando usted se calme.
Ricardo avanzó, separando a las dos. Beatriz estaba fuera de control, los ojos llenos de lágrimas, el cuerpo temblando. Miró a él, a Juliana, a Sofía. Y entonces algo dentro de ella se derrumbó. Cayó de rodillas al suelo, sollozando, las manos cubriendo su rostro. Laura, mi hermana, la echo tanto de menos, no sé cómo vivir sin ella. Y por primera vez, Ricardo vio a Beatriz no como la antagonista, sino como lo que realmente era. Una mujer rota por el dolor, perdida en su propia tristeza, incapaz de encontrar un camino que no pasara por controlar a los demás. Él se arrodilló a su lado, poniendo una mano en su hombro. Lo sé, Beatriz, yo también la echo de menos, pero Sofía no es Laura, y no puedes usar a esta niña para llenar el vacío que tu hermana dejó. Eso no es justo con Sofía, y no es justo contigo. Beatriz lo miró, los ojos rojos, el rostro mojado de lágrimas. Solo quería que todo volviera a ser como antes. No volverá. Nunca lo hará. Y cuanto antes lo aceptemos, antes podremos empezar a construir algo nuevo. Beatriz miró a Sofía, todavía en los brazos de Juliana, todavía llorando bajito. Por un momento, algo cambió en su mirada. Culpa, vergüenza, arrepentimiento. La asusté, ¿verdad? Sí. Beatriz se levantó despacio, limpiándose el rostro con las manos temblorosas. Miró a Juliana. Lo siento. La palabra salió baja, casi inaudible. Juliana asintió con la cabeza, sin decir nada. Beatriz cogió su bolso y caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. Voy a buscar ayuda. Tienes razón. Necesito ayuda. Y entonces salió, cerrando la puerta, suavemente tras de sí. El silencio que siguió era diferente al anterior. No era pesado, era reflexivo. Ricardo miró a Juliana, que aún sostenía a Sofía, calmando a la niña con palabras suaves y besitos en la frente. Está todo bien ahora, mi amor. Se acabó. Papá está aquí, Yuyu está aquí, nadie te hará daño. Sofía finalmente se calmó, los sollozos disminuyendo hasta convertirse en solo sollozos ocasionales. Miró a Ricardo, los ojos rojos e hinchados, y extendió sus bracitos hacia él. Ricardo la cogió en brazos, abrazándola con fuerza, sintiendo el cuerpecito pequeño relajarse contra el suyo. Papá, protege. Las palabras de Sofía eran simples, pero significaban todo. Confiaba en él. Finalmente, después de tanto tiempo, después de tanto dolor, confiaba. Ricardo sintió las lágrimas correr por su rostro, pero no las limpió. Dejó que cayeran, cada una de ellas cargando un pedazo de la culpa, un pedazo del peso que él había llevado por tanto tiempo. Juliana se acercó, poniendo una mano gentil en su hombro. Hiciste lo correcto. Ricardo la miró, a aquella mujer que había entrado en sus vidas hacía apenas 3 semanas y lo había cambiado todo, que le había devuelto a Sofía, que le había mostrado que aún había esperanza, aún había posibilidad, aún había amor. Gracias, por todo, por cuidarla cuando yo no pude. Lo estás logrando ahora. Eso es lo que importa. Se despidió y se fue. Ricardo se quedó solo en la sala, pensando en todo lo que había sucedido ese día. Beatriz había cruzado la línea, y por primera vez él se había posicionado. Había protegido a Sofía, había elegido el bienestar de su hija por encima de la culpa, por encima del miedo, por encima del pasado. Pero él sabía que aquello no había terminado. Beatriz no era el tipo de persona que se rendía fácilmente. Y mañana sería Navidad, el día en que todo iba a explotar, el día en que él tendría que elegir, de una vez por todas, entre el fantasma del pasado y la posibilidad de un futuro. Ricardo se fue a la cama, pero no pudo dormir durante horas. Su mente estaba llena de preocupaciones, de miedos, pero también de algo nuevo. Esperanza, frágil, delicada, pero allí. Y él iba a aferrarse a ella con todas las fuerzas que aún tenía. Por Sofía, por Juliana, y por él mismo, porque mañana, cuando el sol saliera sobre Madrid,
Él ya no sería el hombre que huía. Sería el padre que se quedaba, y eso marcaba toda la diferencia. La mañana de Navidad amaneció diferente en Madrid. El cielo estaba limpio, un azul profundo que parecía haber sido lavado durante la noche, y el sol entraba por las ventanas del apartamento con una intensidad que despertó a Ricardo más temprano de lo que esperaba. Eran las 6 de la mañana cuando abrió los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió aquel peso aplastante en el pecho. Había algo ligero en el aire, una promesa de que quizás aquel día podía ser diferente. Quizás aquella Navidad podía traer algo más allá del dolor. Se levantó, se vistió y fue hasta la habitación de Sofía. La niña todavía dormía, abrazada al osito de peluche, el rostro tranquilo y sereno. Ricardo se quedó allí por unos minutos, solo observando, sintiendo una ternura que hacía mucho no sentía. Su hija, tan pequeña, tan fuerte, sobreviviendo a pesar de todo, a pesar de él. A las 7:30 llegó Juliana. Entró sonriendo, cargando bolsas con ingredientes para la cena y una caja envuelta en papel rojo, con un lazo dorado. «Buenos días. Traje un regalo para Sofía. Espero que no te importe». Ricardo miró la caja, sintiendo un nudo en la garganta. «Claro que no. Fue muy amable de tu parte». Juliana puso las bolsas en la cocina y comenzó a organizar los ingredientes. Ricardo preparó café y los dos se quedaron allí, trabajando en un silencio armonioso, como si fueran un equipo que ya se conocía desde hacía años. Había algo reconfortante en aquella rutina, algo que hacía que Ricardo se diera cuenta de cuánto había echado de menos tener a alguien a su lado, alguien con quien compartir el peso de las responsabilidades, alguien con quien simplemente estar. Sofía se despertó a las 8, ya buscando a Juliana con los ojos. Cuando vio a la niñera en la cocina, su rostro se iluminó y corrió hacia ella, abrazando sus piernas con fuerza. Juliana la cogió en brazos, llenando su rostro de besitos, haciendo reír a la niña con aquella risa cristalina que ahora ya era parte de la rutina de la casa. «Feliz Navidad, mi amor. Hoy es un día especial». Navidad. Sofía repitió la palabra, probándola en la lengua. Juliana la puso en el suelo y le mostró la caja envuelta. «Esto es para ti. ¿Quieres abrirlo?» Los ojos de Sofía brillaron. Cogió la caja, se sentó en el suelo y comenzó a rasgar el papel con cuidado, como si tuviera miedo de estropearlo. Cuando finalmente lo abrió, encontró un conjunto de bloques sensoriales coloridos, de diferentes texturas, formas y tamaños. Sofía cogió uno por uno, sintiéndolos con sus manitas, explorando cada detalle. Estaba fascinada. «Gracias». La palabra salió bajita, pero estaba allí. Juliana se arrodilló a su lado, mostrándole cómo montar diferentes estructuras con los bloques. Ricardo observaba de lejos, sintiendo una mezcla de alegría y culpa. Él no había comprado nada para su hija, ni siquiera había pensado en ello, pero Juliana, que conocía a Sofía hacía apenas 3 semanas, había elegido el regalo perfecto. Se acercó, se arrodilló al lado de las dos. «Sofía, papá también tiene una sorpresa para ti». Ella lo miró curiosa. Ricardo no tenía nada preparado, pero improvisó. «¿Qué tal si hoy decoramos un árbol de Navidad juntos? Tú, yo y Juju». Sofía miró a Juliana, buscando confirmación. Juliana sonrió y asintió con la cabeza. Sofía entonces volvió a mirar a Ricardo y para su completa sorpresa sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. «Árbol. De acuerdo entonces». Pasaron la mañana entera montando y decorando un pequeño árbol artificial que Ricardo encontró guardado en el armario. Laura lo había comprado años atrás, pero nunca lo habían usado. Ahora, con Sofía colgando cada adorno con cuidado, con Juliana guiando y Ricardo ayudando, aquel árbol cobraba vida. No era perfecto. Los adornos estaban torcidos, las luces mal puestas, pero era de ellos. Era una creación conjunta. Y eso la hacía especial. Alrededor del mediodía, cuando ya estaban terminando, sonó el timbre. Ricardo abrió y sintió el estómago apretarse al ver a Beatriz en la puerta.
Estaba impecable, vestida con un elegante vestido rojo, cabello arreglado, maquillaje perfecto, pero sus ojos llevaban algo sombrío, algo que Ricardo no lograba descifrar completamente. «Buenos días, Ricardo. Vine a ayudar con los preparativos de la cena. Beatriz, te dije ayer que no sería necesario. Y yo dije que vendría de todas formas. Esta casa también es mía. Laura era mi hermana. Tengo derecho a estar aquí en Navidad». Ricardo suspiró. No quería pelear, no en ese día. Así que abrió la puerta y la dejó entrar. Beatriz miró a su alrededor. Sus ojos, deteniéndose en el árbol de Navidad torcido y lleno de adornos mal colocados, su boca se torció en una expresión de desaprobación. «¿Qué es esto?» «Un árbol de Navidad. Sofía ayudó a decorarlo. Laura nunca dejaría un árbol así. Ella siempre se aseguraba de que todo estuviera perfecto. Laura no está aquí, y Sofía sí, y ella está feliz con el árbol tal como está». Beatriz no respondió. Solo caminó hasta la cocina, donde Juliana estaba preparando los ingredientes para la cena. Las dos se miraron fijamente por un largo momento, la tensión en el aire tan espesa que parecía imposible cortarla con un cuchillo. «Vine a ayudar con la cena». Juliana mantuvo la voz tranquila, profesional. «Gracias, pero todo está bajo control». «No pregunté si estaba bajo control, dije que vine a ayudar». Beatriz comenzó a coger sartenes, a abrir armarios, a moverse por la cocina como si fuera dueña del lugar. Juliana observaba en silencio, sin interferir, pero Ricardo podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos apretaban el paño de cocina. Sofía apareció en la puerta de la cocina, todavía sosteniendo uno de los bloques sensoriales. Al ver a Beatriz, su rostro se cerró. Retrocedió escondiéndose detrás de Juliana. Beatriz lo notó y algo en su expresión cambió. Resentimiento, celos, rabia. «Sofía, ven a darle un abrazo a la tía». Sofía apretó la pierna de Juliana con más fuerza, sin moverse. Beatriz dio un paso en dirección a ellas. «Sofía, te estoy hablando, ven aquí». La voz de Beatriz era firme, autoritaria. Sofía comenzó a temblar. Juliana se agachó, poniéndose a la altura de la niña. «Está todo bien, mi amor. No tienes que hacer nada que no quieras. No interfieras, soy su tía, tengo más derecho sobre esta niña que tú». «Nadie tiene derecho sobre nadie. Sofía es una persona, y tiene derecho a elegir con quién quiere estar». Beatriz apretó los puños, el rostro rojo de rabia contenida. Ricardo sintió que necesitaba intervenir antes de que la situación explotara. «Beatriz, por favor, no hagas esto, no hoy». «¿Hacer qué, Ricardo? ¿Exigir respeto? A esta niña le están enseñando a despreciarme, y todo por culpa de ella». Beatriz señaló a Juliana con un dedo acusador. Juliana no se movió, manteniendo la postura tranquila, pero Ricardo podía ver el dolor en sus ojos, la injusticia de aquellas acusaciones. «Juliana no está enseñando nada. Sofía está reaccionando a su comportamiento, Beatriz. Los niños sienten la energía, y su energía es pesada, agresiva. Sofía le tiene miedo». «¿Miedo? ¿Miedo de mí? Soy la única persona que se preocupa por esta niña aparte de ti. Estuve aquí todos los días después de que Laura se fue. Yo me encargué de todo cuando tú huiste a tus viajes de negocios. ¿Y ahora esta extraña llega y quiere tomar mi lugar?» Juliana finalmente habló, la voz aún tranquila pero cargada de firmeza. «No quiero tomar el lugar de nadie, doña Beatriz, pero usted necesita entender que el amor no es posesión. Sofía no es un objeto. Es una niña que necesita cariño, no control. Usted no sabe nada sobre mí ni sobre lo que siento. Usted no perdió una hermana. Usted no sabe lo que es ver a la persona que más ama irse y dejar un vacío imposible de llenar. Sé lo que es la pérdida, y sé que el dolor no justifica lastimar a un niño». Las palabras cayeron como una bomba. Beatriz abrió los ojos, el rostro aún más rojo. Por un momento, Ricardo pensó que iba a abalanzarse sobre Juliana. Pero entonces Beatriz se giró y salió de la cocina, golpeando los pies con fuerza. Las horas siguientes fueron tensas. Beatriz se quedó en la sala, reorganizando todo, cambiando los adornos del árbol de lugar,
arreglando los cojines del sofá, creando una atmósfera de incomodidad constante. Juliana continuó en la cocina, preparando la cena con Sofía a su lado, manteniendo a la niña ocupada y feliz. Ricardo se movía entre los dos ambientes, intentando mantener la paz, pero sintiendo que era una misión imposible. Cuando el reloj marcó las 18 horas, Juliana anunció que la cena estaba lista. La mesa estaba puesta de forma sencilla pero bonita. Platos coloridos, servilletas dobladas, un centro de mesa con velas. Nada elaborado, nada ostentoso, solo acogedor. Beatriz miró la mesa y bufó. Laura siempre se aseguraba de usar la vajilla especial en Navidad. Esta vajilla es especial, es la que Sofía eligió. Beatriz no respondió. Solo se sentó en la cabecera de la mesa, ocupando el lugar que siempre había sido de Laura. Ricardo percibió la simbología, pero decidió no comentar. No quería más peleas. Juliana ayudó a Sofía a sentarse y luego sirvió los platos. Pollo asado, arroz, ensalada, patatas. Todo sencillo, todo sabroso, todo hecho con amor. Sofía comía despacio, explorando cada sabor. Estaba feliz, tranquila. Pero Beatriz observaba cada movimiento de la niña con ojos críticos, juzgando, evaluando, esperando el error. Y el error llegó. Sofía, intentando coger un trozo de patata, dejó caer el tenedor. El sonido del metal golpeando el plato resonó por la sala como un disparo. Sofía, cuidado, tienes que comportarte como una niña educada. La voz de Beatriz era dura, llena de reprobación. Sofía se congeló, los ojos abriéndose de miedo. Ricardo iba a intervenir, pero Juliana fue más rápida. «Está todo bien, Sofía, fue un accidente. Les pasa a todos». «No está todo bien. Ella necesita aprender a comportarse. Laura siempre enseñó que en la mesa hay que tener educación. Sofía tiene 5 años y tiene autismo. Está haciendo lo mejor que puede. El autismo no es excusa para la falta de educación. No es excusa, es una condición, y Sofía merece paciencia, no juicio». Beatriz tiró la servilleta sobre la mesa y se levantó, la silla raspando el suelo con un ruido estridente. Sofía comenzó a llorar, sus manitas cubriendo sus oídos, intentando bloquear el ruido, la tensión, el miedo. Juliana inmediatamente fue hacia ella, la cogió en brazos, calmándola con palabras suaves. «Está todo bien, mi amor. Está todo bien. Yuyu está aquí». Ricardo se levantó también, enfrentando a Beatriz. «Basta, Beatriz. Asustaste a Sofía. De nuevo». «¿Yo la asusté? Yo solo estoy intentando educar a esta niña. Pero parece que a nadie en esta casa le importa la educación. Nos importa el bienestar de Sofía. Y tú lo estás destruyendo». «¿Yo lo estoy destruyendo? ¿Yo? ¿Quién huyó por 1 año y medio? ¿Quién abandonó a esta niña cuando más lo necesitaba? Yo fui la que estuvo aquí, Ricardo. Yo fui la que se encargó. Sabe todo. Y ahora tienes la audacia de acusarme. No te encargaste de nada. Usaste a Sofía como sustituto emocional de Laura. Estás asfixiando a esta niña con tus expectativas imposibles, con tu necesidad de control, con tu incapacidad de lidiar con tu propio dolor». Las palabras salieron duras, certeras. Beatriz se tambaleó como si la hubieran abofeteado. Sus manos temblaban, los ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Y entonces algo se rompió dentro de ella. Toda la rabia, todo el dolor, toda la frustración acumulada explotaron de golpe. «No tienes derecho a juzgarme. No sabes lo que es ver a tu hermana irse. No sabes lo que es perder a la única persona que realmente te entendía. Laura lo era todo para mí. Y cuando ella se fue, Sofía fue todo lo que me quedó. Pero ahora ustedes están intentando quitármela también. Están intentando borrar a Laura. Reemplazarla con esta intrusa», señaló a Juliana, el dedo temblando de rabia. Juliana aún sostenía a Sofía, protegiendo a la niña con su cuerpo, pero sus ojos estaban fijos en Beatriz, firmes y sin miedo. «No estoy reemplazando a nadie. Estoy cuidando a una niña que necesita amor y estabilidad. Y usted, doña Beatriz, está impidiendo eso. Usted no es más que una oportunista.
una aprovechada que vio a un hombre viudo, vulnerable, y a una niña carente, y decidió entrar en sus vidas para conseguir lo que quiere. ¿Y qué es lo que quiero, según usted? Beatriz le dedicó una sonrisa cruel. Seguridad financiera, un hogar, un hombre que pueda mantenerte. Es siempre la misma historia. Juliana podría haberse defendido. Podría haberle gritado de vuelta, pero no hizo nada de eso. Solo miró a Beatriz con una tristeza profunda en los ojos. Usted no me conoce, no sabe nada sobre mí, sobre mi vida, sobre mis intenciones, pero le diré una cosa. Yo amo a Sofía, la amo de verdad, y si usted realmente amara a esta niña, querría que fuera feliz. Pero usted no quiere eso. Usted quiere controlar, poseer, usar a Sofía para llenar el vacío que Laura dejó. Y eso no es amor, eso es egoísmo. Las palabras cayeron como piedras, pesadas y definitivas. Beatriz se quedó allí, temblando de rabia, de dolor, de humillación, y entonces algo dentro de ella se rompió por completo. Cogió la copa de vino que estaba en la mesa y la lanzó contra la pared. El cristal se hizo añicos, los trozos esparciéndose por el suelo, el líquido rojo escurriéndose por la pared blanca como sangre. Sofía soltó un grito, aterrorizada. Juliana la protegió, dándole la espalda a Beatriz, haciendo un escudo con su propio cuerpo. Ricardo avanzó, interponiéndose entre Beatriz y las dos. «Apártate de mi vista». La voz de Beatriz era baja, peligrosa. Sus ojos estaban fijos en Sofía, que lloraba desesperadamente en los brazos de Juliana. «No, no te acercarás a ellas. Es mi sobrina, tengo derecho». Perdiste ese derecho en el momento en que empezaste a usar a Sofía como arma emocional, en el momento en que decidiste que tus necesidades eran más importantes que su bienestar. Beatriz intentó pasar por él, pero Ricardo la sujetó por el brazo. No con fuerza, pero con firmeza. Beatriz intentó soltarse, pero él no lo permitió. «Suéltame. No hasta que te calmes». «No necesito calmarme. Necesito coger a mi sobrina y sacarla de esta casa antes de que ustedes la destruyan por completo». Ella intentó soltarse de nuevo, y esta vez lo logró. Avanzó en dirección a Juliana, las manos extendidas como garras intentando arrancar a Sofía de los brazos de la niñera. El instinto protector de Juliana actuó inmediatamente. Ella se apartó, sujetando la muñeca de Beatriz con una mano, mientras mantenía a Sofía segura con la otra. Sus ojos, siempre tan tranquilos, ahora brillaban con una determinación feroz. «Usted no va a tocar a esta niña con rabia. Quítame las manos de encima. Solo cuando usted se calme». Ricardo avanzó, separando a las dos. Beatriz estaba fuera de control, los ojos llenos de lágrimas, el cuerpo temblando. Ella lo miró a él, a Juliana, a Sofía, y entonces algo dentro de ella se desmoronó. Cayó de rodillas, al suelo sollozando, las manos cubriendo su rostro. «Laura, mi hermana, la echo tanto de menos. No sé cómo vivir sin ella». Y por primera vez, Ricardo vio a Beatriz no como la antagonista, sino como lo que realmente era, una mujer rota por el dolor, perdida en su propia tristeza, incapaz de encontrar un camino que no pasara por controlar a los demás. Él se arrodilló a su lado, colocando una mano en su hombro. «Lo sé, Beatriz. Yo también la echo de menos. Pero Sofía no es Laura. Y no puedes usar a esta niña para llenar el vacío que tu hermana dejó. Eso no es justo con Sofía, y no es justo contigo». Beatriz lo miró, los ojos rojos, el rostro mojado de lágrimas. Solo quería que todo volviera a ser como antes. No volverá, nunca lo hará, y cuanto antes lo aceptemos, antes podremos empezar a construir algo nuevo. Beatriz miró a Sofía, todavía en los brazos de Juliana, todavía llorando bajito. Por un momento, algo cambió en su mirada. Culpa, vergüenza, arrepentimiento. «La asusté, ¿verdad?» «Sí». Beatriz se levantó despacio, limpiándose el rostro con las manos temblorosas. Miró a Juliana. «Lo siento». La palabra salió, baja, casi inaudible. Juliana asintió con la cabeza, sin decir nada.
Beatriz cogió su bolso y caminó hasta la puerta. Antes de salir, se giró una última vez. «Voy a buscar ayuda. Tienes razón. Necesito ayuda». Y entonces salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí. El silencio que siguió era diferente al anterior. No era pesado, era reflexivo. Ricardo miró a Juliana, que aún sostenía a Sofía, calmando a la niña con palabras suaves y besitos en la frente. «Está todo bien ahora, mi amor. Se acabó. Papá está aquí. Yuyu está aquí. Nadie te hará daño». Sofía finalmente se calmó, los sollozos disminuyendo hasta volverse solo sollozos ocasionales. Ella miró a Ricardo, los ojos rojos e hinchados, y extendió sus bracitos hacia él. Ricardo la cogió en brazos, abrazándola con fuerza, sintiendo el cuerpecito pequeño relajarse contra el suyo. «Papá protege». Las palabras de Sofía eran simples, pero significaban todo. Confiaba en él, finalmente. Después de tanto tiempo, después de tanto dolor, confiaba. Ricardo sintió las lágrimas escurrir por su rostro, pero no las limpió. Dejó que cayeran cada una de ellas cargando un pedazo de la culpa, un pedazo del peso que él había llevado por tanto tiempo. Juliana se acercó poniendo una mano gentil en su hombro. «Hiciste lo correcto». Ricardo la miró, a aquella mujer que había entrado en sus vidas hacía apenas 3 semanas y lo había cambiado todo, que le había devuelto a Sofía, que le había mostrado que aún había esperanza, aún había posibilidad, aún había amor. «Gracias por todo, por cuidarla, por mostrarme cómo ser padre. Siempre fuiste padre, Ricardo. Solo necesitabas aprender a escuchar». Se quedaron allí, los tres, abrazados en medio de la sala desordenada, rodeados por los trozos de la copa rota, por los restos de la cena interrumpida, por las marcas de una batalla emocional que finalmente había terminado. Y por primera vez en mucho tiempo, Ricardo sintió que estaba exactamente donde debía estar, en el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas. La noche cayó sobre Madrid y a pesar de todo había paz en aquel apartamento. Una paz frágil, aún en construcción, pero real. Y era suficiente. Por ahora, era más que suficiente. Los días que siguieron a aquella turbulenta Navidad estuvieron marcados por un silencio diferente. No era el silencio pesado y asfixiante que solía llenar el apartamento, sino un silencio reflexivo, como si la casa entera estuviera respirando hondo después de una tormenta. Ricardo no volvió a trabajar inmediatamente. Por primera vez en 1 año y medio, llamó a la oficina y dijo que necesitaba un tiempo. No explicó los detalles, no dio justificaciones elaboradas. Solo dijo que necesitaba estar con su hija. Y sorprendentemente, eso fue suficiente. Juliana siguió llegando todos los días, pero ahora Ricardo ya no salía del apartamento. Se quedaba, participaba, aprendía, observaba cada gesto de ella, cada palabra, cada forma en que se comunicaba con Sofía. Y, lentamente, comenzó a hacer lo mismo. Al principio, era torpe, incómodo, como alguien intentando hablar un idioma que nunca había estudiado, pero con el tiempo se volvió más natural. Aprendió que a Sofía le gustaba la previsibilidad, las rutinas estructuradas, los avisos antes de los cambios. Aprendió que ella se comunicaba no solo con palabras, sino con gestos, con miradas, con la forma en que tocaba las cosas. Aprendió que cada pequeño progreso de ella era una victoria que merecía ser celebrada. Una semana después de Navidad, Ricardo estaba en la sala jugando a construir bloques con Sofía, cuando ella hizo algo que lo dejó sin aliento. Cogió un bloque verde, lo miró y dijo: «Papá le gusta el verde». Era una frase simple, solo 4 palabras, pero significaba que Sofía le estaba prestando atención, estaba aprendiendo sobre él, estaba construyendo una relación. Ricardo sintió que las lágrimas subían, pero las contuvo, sonriendo a su hija. «A papá le encanta el verde, es mi color favorito. ¿Cómo lo descubriste?». Sofía señaló su camisa, que era verde, y entonces sonrió, orgullosa de haberlo notado. Ricardo la atrajo para un abrazo, apretándola con cuidado, sintiendo que el corazón casi le explotaba de amor.
Eres muy lista, Sofía. Muy lista de... ¿Verdad? Juliana observaba de lejos, los ojos brillando con lágrimas de alegría. No interfirió en ese momento. Solo dejó que padre e hija tuvieran ese espacio, esa conexión que se estaba construyendo ladrillo a ladrillo, bloque a bloque, palabra a palabra. Por la noche, después de que Sofía se durmiera, Ricardo y Juliana se quedaron en la sala conversando. Se había convertido en un hábito. Hablaban sobre el día de Sofía, sobre sus progresos, sobre las dificultades, sobre los planes para el día siguiente. Pero esa noche la conversación tomó un rumbo diferente. Juliana, necesito decirte una cosa. Ella lo miró atenta. Estaba perdido, completamente perdido. Cuando Laura se fue ya no sabía quién era, qué era, a dónde iba. Y Sofía me recordaba tanto a ella que me dolía mirar a mi propia hija. Sé que esto es horrible. Sé que debería haber sido más fuerte, pero no pude. Así que huí. Enterré todo en el trabajo y dejé a Sofía sola cuando más me necesitaba. Y cuando tú llegaste y vi lo que lograste hacer en solo 3 semanas, sentí vergüenza, porque tú, una persona que apenas conocía a Sofía, lograste lo que yo, su padre, nunca logré. Pero ahora entiendo, no se trataba de lograr o no lograr, se trataba de estar presente, se trataba de intentar. Y tú me mostraste eso, me enseñaste a ser padre para mi propia hija, y nunca podré agradecértelo lo suficiente. Juliana se limpió una lágrima que le corrió por el rostro. No tienes que agradecerme, Ricardo. Hice lo que cualquier persona que ama a los niños haría. Sofía es especial. Merece todo el amor del mundo. Y tú se lo estás dando ahora. Eso es lo que importa. No el pasado, el presente, el ahora. Ricardo asintió, absorbiendo las palabras. Y entonces percibió algo que venía sintiendo hacía días, pero que tenía miedo de reconocer. Miraba a Juliana no solo como la niñera de Sofía, la miraba como alguien que se había vuelto esencial en su vida, alguien cuya presencia traía paz, cuya voz traía consuelo, cuya sonrisa traía esperanza. Pero tenía miedo de estropearlo todo. Miedo de que ella pensara que él se estaba aprovechando, como Beatriz había insinuado. Miedo de que ella no sintiera lo mismo. Así que solo dijo, «Gracias», y cambió de tema, hablando sobre los planes para el día siguiente. Pero Juliana lo observaba con aquellos ojos verdes profundos, como si supiera exactamente lo que él no estaba diciendo. Y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero que llevaba una promesa silenciosa de que quizás, solo quizás, ella también sentía algo. 2 semanas después de Navidad, Beatriz regresó. Llamó antes, pidiendo permiso para visitar. La voz era diferente, más suave, más humilde. Ricardo dudó, pero luego accedió. Cuando llegó, estaba visiblemente diferente. El cabello estaba menos rígido, la ropa más casual, el rostro sin aquella expresión tensa que siempre llevaba. Entró despacio, como si pisara terreno frágil. «Hola, Ricardo, gracias por recibirme». «Hola, Beatriz, entra». Ella miró a su alrededor, notando los cambios. Había juguetes esparcidos por la sala, dibujos de Sofía pegados en el frigorífico, una atmósfera de vida que antes no existía. Y entonces vio a Sofía jugando en el suelo con Juliana, montando un castillo de bloques. Sofía la miró vacilante. Beatriz no avanzó. Solo se arrodilló en el suelo, a la misma altura de la niña, y sonrió con gentileza. «Hola, Sofía. ¿Puedo jugar con ustedes?» Sofía miró a Juliana, buscando aprobación. Juliana asintió con la cabeza, animándola. Sofía entonces cogió un bloque y se lo extendió a Beatriz. Era un gesto pequeño, pero significaba que estaba dispuesta a intentar. Beatriz cogió el bloque, los ojos brillando de lágrimas contenidas. «Gracias, Sofía. Lo pondré aquí. ¿Está bien?» Sofía asintió y volvió a jugar. Beatriz se quedó allí, participando en silencio, respetando el espacio de la niña, sin forzar, sin exigir, sin controlar. Ricardo observaba desde la puerta, sorprendido con el cambio. Después de 1 hora, Sofía se cansó y fue a su habitación con Juliana. Beatriz se quedó en la sala con Ricardo.
Empecé terapia 2 veces por semana. Estoy trabajando el luto, la necesidad de control, todo. Mi terapeuta me hizo ver muchas cosas que no quería ver. Estaba usando a Sofía como sustituto emocional de Laura. Estaba proyectando todas mis expectativas en ella y estaba hiriendo a todo el mundo en el proceso, principalmente a mí misma. Sé que no fue fácil reconocer eso. No lo fue, pero era necesario. Casi lo destruyo todo, Ricardo. Casi te pierdo. Perdí a Sofía, me perdí a mí misma. Aquella noche de Navidad me mostró que estaba en el fondo del pozo y que si no hacía algo, iba a terminar sola y amargada el resto de mi vida. Ricardo asintió, sintiendo una empatía que no esperaba sentir. Yo también estoy haciendo terapia. Empecé la semana pasada. Estoy trabajando el luto, la culpa, la relación con Sofía. Es difícil, pero está ayudando. Beatriz sonrió, una sonrisa genuina. Laura estaría orgullosa de ti, de nosotros, por estar intentando ser mejores. Ricardo sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre de Laura, pero ya no era aquel dolor agudo e insoportable. Era una añoranza suave, melancólica, pero que ya no lo paralizaba. Ella lo estaría, y estaría feliz de ver a Sofía también. Beatriz asintió. Juliana es increíble. Estaba equivocada sobre ella, completamente equivocada. Ella realmente ama a Sofía. Cualquiera puede verlo. Ella ama y Sofía la ama a ella. Beatriz lo miró evaluando. ¿Y tú? La pregunta lo tomó por sorpresa. Ricardo desvió la mirada, sintiendo que el rostro le ardía. No sé qué preguntas. Sí sabes. Sientes algo por ella, ¿verdad? Ricardo dudó. Era la primera vez que alguien ponía en palabras lo que él venía sintiendo, y de alguna forma, escucharlo de Beatriz, de todas las personas, lo hacía todo más real. Sí siento, pero tengo miedo. Miedo de estropearlo todo. Miedo de que ella no sienta lo mismo. Miedo de que sea demasiado pronto. De que Laura pensara que la estoy reemplazando. Beatriz se acercó y le puso una mano en el brazo. Laura te amaba, Ricardo, y ella querría que fueras feliz. No querría que te quedaras atrapado en el pasado, sufriendo, solo. Si sientes algo por Juliana, si ella te hace bien, si ella hace feliz a Sofía, entonces deberías intentarlo. La vida es demasiado corta para desperdiciar oportunidades de ser feliz. Ricardo la miró, sorprendido por la sabiduría de aquellas palabras. Beatriz, que antes era la antagonista, ahora era una aliada. Alguien que, a pesar de todos los errores, estaba intentando ser mejor. Gracias, Beatriz, por todo, por estar intentando, por ser honesta. Ella sonrió. Nos merecemos una segunda oportunidad, todos nosotros. Beatriz comenzó a visitar regularmente, siempre respetando los límites, siempre pidiendo permiso, siempre participando de forma saludable. Lentamente, su relación con Sofía se fue reconstruyendo. Ya no era aquella relación asfixiante y posesiva. Era algo más ligero, más genuino. Beatriz aprendió a ser tía, no madre sustituta, y eso marcó toda la diferencia. Los meses pasaron. Febrero llegó con su calor abrasador, luego marzo con sus lluvias torrenciales. Ricardo había vuelto al trabajo, pero ahora, con una rutina completamente diferente. Salía más temprano, llegaba más temprano, trabajaba desde casa siempre que era posible. Sus prioridades habían cambiado. Sofía ya no era aquella responsabilidad pesada que cargaba con culpa. Era su hija, su niña, y él quería estar presente para cada momento, cada logro, cada desafío. Sofía floreció. Comenzó a asistir a una escuela especial que Juliana había recomendado. Hizo amigos, aprendió cosas nuevas todos los días. Su comunicación mejoró exponencialmente. Todavía tenía sus dificultades, sus limitaciones, pero ahora tenía una red de apoyo sólida. Tenía a su padre presente, tenía a Juliana, tenía a su tía Beatriz en versión mejorada, tenía profesores capacitados, tenía amor, y el amor hace milagros. En una tarde de abril, Ricardo llegó a casa y encontró a Juliana en la cocina preparando la cena. Sofía estaba en la escuela,
participando en una actividad extracurricular. Era raro que se quedaran solos. Ricardo entró en la cocina, observando a Juliana cortar verduras con movimientos precisos y delicados. Ella estaba preciosa. Siempre lo había estado, pero ahora él se permitía verlo, se permitía sentirlo. ¿Necesitas ayuda? Ella lo miró y sonrió. Siempre. ¿Puedes pelar estas patatas? Trabajaron lado a lado en un silencio cómodo, pero Ricardo sentía que necesitaba decir algo, necesitaba ser honesto, porque guardar todo dentro se estaba volviendo insoportable. Juliana, necesito contarte una cosa. Ella dejó de cortar y lo miró, atenta. En los últimos meses, cambiaste mi vida. No solo como niñera de Sofía, sino como persona. Me enseñaste a ser padre. Me enseñaste a tener paciencia. Me enseñaste que aún existe amor en el mundo. Y yo empecé a sentir algo por ti. Algo que va más allá de la gratitud. Algo que me asusta y me emociona al mismo tiempo. Y no sé si es demasiado pronto, si está mal, si tú sientes lo mismo. Pero necesitaba decirlo, porque guardar esto me está matando. Juliana lo miró fijamente por un largo momento, los ojos verdes brillando con una emoción que Ricardo no lograba descifrar. Y entonces sonrió, una sonrisa hermosa, genuina, llena de ternura. Yo también siento, Ricardo, desde el principio, pero tenía miedo de que pensaras que me estaba aprovechando, como dijo Beatriz. Tenía miedo de estropearlo todo, de perder a Sofía, de perderte a ti. Así que lo guardé. Pero sí, yo siento. Amo a Sofía, y te amo a ti. Las palabras cayeron, como bálsamo sobre una herida abierta. Ricardo soltó el cuchillo que estaba sosteniendo y se acercó a ella. Tocó su rostro con las manos, sintiendo la piel suave, cálida. Y entonces la besó. Despacio, con cuidado, como si besara algo precioso y frágil. Juliana correspondió, los brazos rodeando su cuello, el cuerpo relajándose contra el suyo. Cuando se separaron, estaban sonriendo. Había lágrimas en los ojos de ambos, pero eran lágrimas de felicidad, de alivio, de algo nuevo comenzando. No quiero apresurar nada. Quiero hacer las cosas bien, por ti, por Sofía, por nosotros. Juliana asintió, los dedos entrelazados con los suyos. Tenemos tiempo, todo el tiempo del mundo. Y lo tenían de verdad. A partir de aquel día, la relación entre ellos se fue desarrollando naturalmente. No había prisa, no había presión. Solo dos adultos que habían encontrado amor en medio del dolor, que habían construido algo hermoso en medio de los escombros. Sofía percibió el cambio, y en vez de sentirse confusa o asustada, se puso feliz, porque la niña sabía, con aquella sabiduría innata que solo los niños tienen, que el amor no divide, el amor multiplica. Un año después de aquella noche turbulenta de Navidad, la familia estaba reunida de nuevo. Pero ahora era diferente. Ricardo estaba en la cocina con Juliana, preparando la cena juntos, riendo, conversando, trabajando en perfecta armonía. Sofía estaba en la sala decorando el árbol con Beatriz, que ahora era una presencia constante y saludable en la vida de la niña. La casa estaba llena de risas, de vida, de luz. Cuando todos se sentaron a la mesa para la cena, Ricardo miró a su alrededor y sintió que el pecho se le calentaba. Allí estaba su familia. No era la familia que él había imaginado tener. Laura no estaba allí físicamente, pero su presencia se sentía en cada risa de Sofía, en cada recuerdo bueno que ellos llevaban, en cada lección que ella había dejado, y él sabía que Laura estaría feliz. Feliz por él haber encontrado amor de nuevo, feliz por Sofía estar floreciendo, feliz por todos estar intentando ser mejores. Juliana estaba a su lado ahora, ya no como niñera, sino como compañera, como pareja, como parte esencial de aquella familia reconstruida. Todavía no se habían casado, todavía no vivían oficialmente juntos, pero los planes existían. Planes de un futuro compartido, de una vida construida juntos, de un amor que había nacido de las cenizas del dolor
y se había transformado en algo hermoso y fuerte. Beatriz levantó su copa de zumo, los ojos brillando. Quiero hacer un brindis por el año que pasó, por todo lo que aprendimos, por todos los dolores que enfrentamos y superamos, y principalmente por esta familia maravillosa que logramos construir juntos. Laura estaría orgullosa de todos nosotros. Todos levantaron sus copas, incluyendo Sofía, que sostenía un vaso pequeño con refresco. Ricardo los miró a cada uno, sintiendo que los ojos le ardían de emoción. A la familia, a la superación, al amor, a la familia, repitieron todos al unísono. Sofía bebió su refresco y entonces miró a Ricardo con aquellos ojos castaños enormes que tanto recordaban a Laura. ¿Papá feliz? Ricardo se arrodilló al lado de su silla, sujetando sus manitas pequeñas. Papá está muy feliz, mi amor, muy feliz de verdad. ¿Y tú? Sofía sonrió, aquella hermosa sonrisa que ahora era tan común. Sofía feliz también. Y era verdad. Todos allí eran felices. No era una felicidad perfecta, sin dolores ni desafíos, pero era una felicidad real, construida con esfuerzo, con paciencia, con amor. Era la felicidad de quien había pasado por el valle oscuro y encontrado la luz al otro lado. La felicidad de quien se había permitido sanar, se había permitido empezar de nuevo, se había permitido amar de nuevo. La noche siguió con risas, historias, recuerdos compartidos. Sofía se cansó primero y se fue a dormir. Ricardo la puso en la cama, le leyó una historia, le dio un beso en la frente y se quedó allí por unos minutos, solo observando a su hija dormir. Estaba más grande ahora, el cabello más largo, el rostro más maduro, pero aún era su niñita. Y él estaba allí, presente, participante, padre. Cuando volvió a la sala, encontró a Juliana y Beatriz conversando en el sofá, animadas. Las dos se habían convertido en amigas improbables, unidas por el amor que sentían por Sofía y por la jornada de sanación que compartían. Ricardo se unió a ellas, sentándose al lado de Juliana, que inmediatamente entrelazó sus dedos con los suyos. Beatriz sonrió al ver el gesto. «Ustedes dos son preciosos juntos. Laura estaría feliz». Y por primera vez, escuchar el nombre de Laura no dolía. Era solo un recuerdo suave, lleno de amor y gratitud por el tiempo que tuvieron juntos, pero sin aquel dolor agudo que antes lo paralizaba. Gracias, Beatriz, por todo, por haberte esforzado en cambiar, por ser la tía maravillosa que Sofía necesita. Beatriz se limpió una lágrima que le corrió por el rostro. Soy yo la que agradece, por no haberse rendido conmigo, por darme una segunda oportunidad. No la merecía, pero ustedes me la dieron de todas formas, y eso cambió mi vida. Todos merecemos segundas oportunidades, y terceras, y cuantas sean necesarias. Lo importante es intentar, es no rendirse, es continuar. Se quedaron allí conversando hasta tarde, compartiendo sueños, planes, esperanzas. Y cuando finalmente Beatriz se despidió y se fue, Ricardo y Juliana se quedaron solos en la sala, abrazados en el sofá, observando las luces del árbol de Navidad parpadear suavemente. ¿Crees que hace un año de aquella noche? Juliana suspiró, acurrucándose más contra él. Parece una vida atrás. Tantas cosas cambiaron. Todo cambió, para mejor. Ella lo miró, los ojos verdes brillando con amor. Para mucho mejor. Ricardo la besó, sintiendo la gratitud inundar su pecho. Gratitud por la vida, por las segundas oportunidades, por el amor que había encontrado cuando menos lo esperaba. Había perdido a Laura, y ese dolor nunca desaparecería por completo, pero había encontrado a Juliana, y había reencontrado a Sofía, y se había reencontrado a sí mismo. La jornada no había sido fácil. Hubo dolor, conflicto, lágrimas, desesperación, pero también hubo sanación, perdón, crecimiento, amor, y al final valió la pena. Cada lágrima, cada dificultad, cada momento de desesperación valió la pena, porque todo eso los había traído hasta allí, hasta aquel momento de paz, de amor,
de felicidad genuina. Y mientras las luces de Navidad brillaban suavemente y la ciudad de Madrid dormía afuera, Ricardo supo que estaba exactamente donde debía estar. En el lugar correcto, en el momento correcto, con las personas correctas, su familia, imperfecta, reconstruida, pero verdadera. Y eso era todo lo que importaba. El dolor aún existía, pero ya no gobernaba. El amor, en sus múltiples formas, había encontrado espacio para crecer. Y aquella noche de Navidad, que hacía un año casi había destruido a la familia, acabó revelándose como el punto de inflexión que los salvó a todos. El momento en que la verdad salió a la luz, el miedo fue expuesto y el amor finalmente tuvo permiso para actuar. Y así, entre lágrimas y sonrisas, entre despedidas y nuevos comienzos, entre dolores sanados y esperanzas renovadas, aquella familia encontró su camino. Un camino iluminado no por la ausencia de dificultades, sino por la presencia constante de amor, paciencia y la determinación de continuar, siempre continuar. No importa cuán difícil fuera el camino, porque al final eso era lo que hacía una familia, no la sangre, no la perfección, no la ausencia de conflictos, sino la elección diaria de estar presente, de amar, de intentar ser mejor. Y ellos habían hecho esa elección todos los días y seguirían haciéndolo para siempre. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Ricardo, Sofía y Juliana haya tocado su corazón. Si usted se emocionó con esta jornada de superación, de dolor transformado en sanación, de amor que renació cuando todo parecía perdido, deje su me gusta, suscríbase al canal y cuéntenos en los comentarios qué fue lo que más le marcó de esta historia. ¿Fue la transformación de Ricardo como padre, la dedicación de Juliana, la sanación de Beatriz o el florecimiento de Sofía? Todos los días traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más profundo del alma humana, que muestran que siempre es posible empezar de nuevo, que el amor tiene el poder de curar hasta las heridas más profundas. Lo esperamos en el próximo episodio, con otra historia que tocará su alma y le hará creer que, no importa cuán oscura sea la noche, siempre hay un amanecer esperando.